¿Qué es un cuento de miedo? ¿Quién sabe? Algo que asusta. Algo que asusta. Es una narración, ¿no es cierto? Que asusta, ¿sí? Eh, Nosotros hoy día nuestro objetivo es cómo vamos a estructurar estas cartitas narrativas del cuento de miedo, del cuento de terror, ¿sí? Que ustedes pues ya saben muy bien, inclusive hay una niña que ya me contó un cuento de terror que estaba súper miedoso y estaba muy bonito ese cuento, ¿sí? Bueno, no sé. Hola, hola Julen. Entonces, eh, quiero invitarles ahorita, les voy a indicar un pequeño videíto para que nos pongamos en onda nos pongamos en onda sobre los cuentos de terror, ¿sí? Permítame compartir. Ahí sí está compartida la señal, ¿verdad? Sí. Sí ven, ¿no es cierto? Ay, no, pero espérense, déjenme compartir el audio. Profe, no puso de tanto miedo. No, no, mija, tranquila, no es de tanto miedo. Y es rapidita. Sí, sí está viendo, ¿verdad? Sí está viendo sí. Son dibujitos Hanna, son dibujitos animados. ¿Sí? Es una película completa que da mucho miedo. Llorona. Perdón, Sammy, cuénteme, Sammy, otra vez. Todos somos cactus. A ver. No dan casi tanto miedo, pero los dibujos así como realistas sí da tanto miedo. Ah, claro, aquí no da miedo. Ya, calladitos. Santi, callarase, por favor, yo le estoy viendo la bulla que hace. ¿Sí? Vamos al inicio de la historia de miedo. El título, El Señor Sombra. Una noche lluviosa, la niña Paleta caminaba a su casa, cuando de pronto escuchó unos gritos de horror. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Espera, Pablito, ¿qué fue lo que viste?, dijo Paleta. Me persigue una horrible sombra. El señor Sombra estiró su mano queriendo atrapar a los niños. Pero Paleta y Pablito corrieron despavoridos. ¡Oh no! ¡Más sombras han llegado a atrapar a los niños! ¿Pero por qué no los atrapan? Paleta gritó: ¡Las luces! ¡Las luces! Son las luces. Las sombras no pueden existir en la luz. Los niños vieron que la ciudad estaba repleta de luces. La niña Paleta ha tenido una idea. Vamos, Pablito, con una lámpara acabaremos las sombras. ¡Nos están derrotando! Solo queda el señor Sombra. ¡Los hemos derrotado! ¡Yupi! Ahora todo está bien, ¿o no? ¿Qué tal? ¿Qué tal ese cuento, chicos?
¿Ah? Bien. Sí, ¿no? Sí No me dio. ¿Cómo ustedes empezarían? O sea, no me dio miedo, pero sí está bien eso de los naves del Aliens y el hombre sombra. Sí. ¿Cómo empezaríamos nosotros el cuento de este, por favor? A ver, ¿quién podría decirme? ¿Cómo empezaríamos ese cuento? ¿Con había una vez? ¿O en un lugar oscuro? ¿Cómo empezaríamos? En Sammy. una noche, Había una vez. Sammy primero, a ver. en una noche muy oscura. Ya, muy bien, una noche muy oscura. Sí. ¿Quién más puede contar el cuento? ¿Quién puede decir más del cuento? A ver, ¿otro? ¿Quién puede contarme más del cuento? Apareció un terrible zombie que comía a todas las personas. Ya, ¿pero era un zombie o qué era? ¿Podría ser un Una- zombie? ¿O qué era? Señor Sombra. Una sobreviviente. Santiago, Era un zombie muy grande. espérate, Cristian. Santi, ¿qué sería? El señor Sombra. El señor sombra, decía. Es decir, una sombra, ¿sí? ¿Y qué estaba haciendo el señor sombra? ¿Qué quería? A ver, Sofi, ¿qué quería el señor sombra? Sofía, Los niños. ¿perdón? Para los niños. Atrapaba a los niños, ¿sí? ¿Y cómo se liberaron esos niños del señor sombra? ¿Cómo se liberaron? A Con la ver, linterna. manos. No puedo tomarles solo a bros. Tiene que alzar la manito, ya sea por señal o alguna cosa, ¿sí? A ver, primero José. Dale, José. El hombre sombra fue derrotado porque había tantas luces Muy bien. y las personas que estaban porque estaban a punto de atraparlas el hombre sombra usaron linternas para Ya, muy bien. A ver, Sammy. Y les derrotó a las sombras, los niños a las sombras. Y les derrotó a los niños, sí. Muy bien. Sí, los niños derrotaron a la sombra. ¿Pero con qué? Hanna, ¿con qué derrotó a la sombra? Los niños, ¿con qué le derrotaron a la sombra? con luz. Con luz, muy bien. Andrews, ¿qué clase de luz era esa? ¿Del foco? ¿Unos rayos láser o de qué eran? Andrews. Lámpara. Muy bien, de una lámpara, de una linterna, ¿sí? Eso, muy bien. De esa manera, usted tiene que contar los cuentos, ¿sí? El inicio, el intermedio y el final. Las cartas que nosotros vamos a realizar y cómo las estructuramos, ¿sí? Vamos a hacerlo igual, vamos a poner frases en las cartas. Permítanme compartir, por favor. Sí, ve, ¿no es cierto? ¿Qué dice ahí, Cristian? Ay, no, este no es, perdón, este no es. Este es de sociales, perdón. Este es de sociales. Espérese. Ya, listo. ¿Qué dice ahí, chicos? Cartas narrativas. Cartas narrativas. Vamos a hacer el proceso de las cartas narrativas. ¿Sí? El proceso de las cartas narrativas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Como hicimos en el proceso anterior de las otras cartas, se va a necesitar 3 cartulinas, la regla, el lápiz, tijeras, marcadores. ¿Sí?
tijeras, marcadores. ¿Cómo hacemos las cartas narrativas? Sí, con la regla dividimos en 4 partes la cartulina y la recortamos. ¿Sí? María Alejandra, ¿qué dice el otro? Lea, por favor, el otro párrafo. Es decir, utilizaremos para las cartas narrativas 2 cartulinas y media. Siga, por favor, Mari. O sea, 10 cartas del mismo tamaño. Muy bien, 10 cartas del mismo tamaño. ¿Cómo hacemos las cartas narrativas? Andrews. Lea, por favor. Abajo, profe. Sí, abajo, mijo, aquí, vea, aquí. Es decir, utilizaremos para las cartas narrativas 2 cartulinas y media. Siga, siga usted mismo. O sea, O sea, 10 cartas del mismo tamaño. muy bien, Andrews, muy bien. Mire, son 10 cartitas del mismo tamaño, ¿sí? 10 cartitas, ¿sí? Divididos. Lender me decía, pero el profesor de artística nos dijo que le doblemos en 4 partes. Muy bien, también, dóblele. Si a usted le va, parece... Listen, Sí. listen, yo ya corté. Ya, chévere, Cristian, tranquilo. Está bien, recórtele. ¿Sí? Todas tienen que estar recortadas ya. Si usted tiene tiempito, adelántese al trabajo. ¿Sí? Listo. Mire. ¿Cómo hacemos las cartas narrativas? Lea, por favor, Marquito. Las cartas narrativas consisten en escribir en el anverso de la carta una frase con la que empezamos en el cuento. Carlita, siga. Debemos ser 5 cartas. No debemos, porque nosotros no somos cartas, deben. Debemos ser 5 cartas con frases para iniciar la historia. 5 cartas para empezar la historia. Por ejemplo, no sé si puede leer, Fernando. Fernando, ¿puedes leer esta frase que dice en la carta? No puedes leer. Yo sí puedo leer, listen. A ver, lee, Cristian. Vamos, lee. Dice una vieja historia. Ya, mire, esa es para empezar, ¿sí? El jugador coge una carta y la pone y dice, tiene que empezar con dice una vieja historia y debe continuar con la historia, ¿sí? Continuar, inventarse, ¿cómo empezamos esa historia? ¿Sí? Ayer la niña Leslie, por ejemplo, sí, empezó la historia describiendo a los actores, a los principales protagonistas de una historia de terror. De esa manera empezamos, siempre debemos empezar. No es que dice una vieja historia y nos quedamos ahí. Tiene que seguir continuando. El juego consiste en que continúe con la historia, ¿sí? Esas primeros 5 cartas son frases con las que se empieza una historia, ¿sí? Nicolás, la otra, ¿puedes leerla? ¿Sí puedes? No, Nico. Yuren, ¿puedes leer esa? Yo, Un bosque oscuro y tenebroso. Está muy... Ah, ya, muy bien. Repita otra vez, por favor, Yuren, porque no se le entendió. En un bosque oscuro y tenebroso. Ya, muy bien. En un bosque oscuro y tenebroso. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Esas historias, por ejemplo,
Empezamos de esa manera y tenemos que seguir inventándonos qué pasó ahí en ese bosque oscuro y tenebroso. ¿Sí? Tenemos que nosotros explicar en dónde estamos o cuáles son los protagonistas. En un bosque oscuro y tenebroso apareció un monstruo gigante con garras, con unos ojos de color rojo, ¿sí? Con una cola inmensa. Mire, o sea, le describo primero al animal, al monstruo, al que sea, al fantasma, y después también le describo al protagonista, a quién va a asustar. ¿Sí? ¿Sí está entendido? Entonces, de estas tenemos que hacer 5 cartas. ¿Está entendido? 5 cartas que vamos a empezar. ¿Sí? Las otras 5. Lee, por favor, Nico. Las otras 5 un viento. No le puedes leer. No estás con lentes, no. Pondrás los lentes, Nicolás. A ver, dale, Sammy, que está bien educadito. Está alzando la mano. Está alzando la mano. Los que alzan la mano, sí, pueden estar tomados en... Así como Emilio, por ejemplo. Emilio alza la mano ahorita. Después, Cristian, ¿sí? A ver, primero, Sammy. Las otras 5 cartas narrativas también se escriben en el anverso de la carta. Una frase intermedia para que continúe la historia y las termine con una buena final, con un buen final. Con un buen final, ¿sí? En cambio, las otras 5 cartitas narrativas, ¿sí? Va a poner frases intermedias, va a poner frases que nos pongan todavía en tensión, a ver qué ha pasado, ¿sí? Puede leer esa, ¿quién le dije primero? Emilio. Sintieron un cuento muy frío en sus espaldas. Sintieron un viento muy frío en sus espaldas. Mire, ¿sí? Entonces, tiene que inventarse. La persona que luego que haya cogido la carta de las frases, para empezar, esa cartita, él continúa con el cuento, después ya termina la descripción. Otra vez, Santi. Te estamos oyendo, Santi. Hola, Luchito. ¿Qué pasó, mija? Ya te voy a buscar mis lentes. Corra, vaya a traer sus lentes porque si no, no va a poder leer. ¿Sí? A ver, entonces, luego de que haya empezado con la frase inicial, continúa con la descripción de los personajes, del escenario, y luego coge otra carta. Luego de coger otra carta, sí, lee lo que pasa ahí. Y entonces en su mente tiene que otra vez inventarse más cuento hasta el final. ¿Sí? Hasta el final, hasta producir un final. Debe contar, debe expresarse muy bien. Como les dije, la niña Leslie me mandó un video bien chévere. ¿Sí? Que eso de, bueno, después tiene que mandarme algunos, ¿sí? Para ello. ¿Sí? Ese pájaro, ¿dónde se va? Ya listo. Entonces, miren, chicos, no se olviden, tenemos que hacer 2 tipos de frases. Las 5 primeras, ¿sí? Las 5 primeras con frases iniciales, ¿sí? Las 5 primeras con frases iniciales, ¿sí? Estas frases iniciales, ¿cómo empezamos el cuento? ¿Sí? Y las otras 5 de intermedio
Obviamente el final no les podemos dar porque deben inventarse ese final, ¿sí? De esa manera tenemos que hacer el cuento. Pregunta, alguien pregunta. Pregunte, por favor, alguna inquietud. La tarea que reviso la próxima semana. Lender, ¿qué? Hable, Lender. Lender, hable, por favor. Yo no dije nada. No dijo nada. Pensé que alzaba la mano porque si Lender alzó la mano. La mano de aquí. Ah, Listen, a ver. Santi. A ver, Lender, lea la otra. ¿Qué dice la otra frase? Todos los fantasmas atacaron la aldea. Todos los fantasmas atacaron la aldea. ¿Sí se fija? O sea, tenemos que poner un son de miedo, una forma de poner atención a la gente cuando escuchan un cuento de terror o de miedo. Lisa, ¿Qué pasó? las 5 cartas A ver. tienen que ser al revés. Y al derecho. A ver. ¿Me puedo ir al baño? Corra, mi vida, corra. Corra, vaya al baño. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Las frases como son larguitas, por eso de un ladito, en forma horizontal vamos a escribirlas. ¿Sí? De forma horizontal vamos a escribirlas. De un ladito. ¿Sí? Entonces, de un ladito. De esa manera vamos a escribirlo con hermosa letra. Bien bonita esa letra. Si usted dice que me sale torcida la frase, póngale, hágale una lineecita que no se vea para que pueda escribir allí. ¿Sí? ¿Sí está entendido? Ya. Entonces, como vimos, las otras también asimismo, en forma horizontal escribimos las frases intermedias. Sí. Y vamos a empezar a escribir esas frases, mis pequeñitos, ¿sí? Vamos a empezar a escribir esas frases. La tarea, chicos, ya les voy a mandar la tarea para la próxima semana, ¿sí? Reviso esas frases bien bonitas para el próximo miércoles. Reviso esas frases bien bonitas. Dicen, ¿cuál tarea hay que mandar al portafolio? Espérate, papito, ya te indico. A ver, Sofi, ¿tú alzaste la mano? Listen, hoy vamos a trabajar en el cuaderno. En el cuaderno no ahorita. No vamos a trabajar porque vamos a trabajar solo en el proyecto. Sí. Y lo que decía Cristian. ¿Dónde estás, Cristian? Ya. Esto usted va a escribir. Va a escribir las 5 frasecitas de inicial y 5 del intermedio. Sí. Y eso va a mandarme en foto. En foto va a mandar tanto a la plataforma y va a pegar también esas fotitos en su portafolio. Si es posible, hágalo. Algunos ya me dieron, ya hicieron. Pegue, escuche por favor. Péguelas haciendo usted. Sí. Anthony sabe mandarme su deber con su foto, lo que está él haciendo. La carita de él, su manito y cómo está escribiendo. ¿Sí? Profe, Lender. en las 10 cartas hay que escribir una frase para empezar un cuento de miedo. Perdón. En las 10 cartas hay que escribir frases para empezar un cuento de miedo. Solamente este lado, sí. Usted sabe que las frases, en la portada, esto le está ayudando el licenciado Gerardo, de Artística. Él va a ayudarles a hacer la portada, sí, de las barajas, de las cartitas del cuento narrativo, ¿sí? Eso son los de atrás, ¿no es cierto? Pero eso no, eso tiene que hacer con el profesor, sí, atrás, del otro lado. Eso tiene que hacer con el profesor Gerardo, ¿qué es lo que le va a indicar las cosas? Yo les había dado indicaciones como el profe Gerardo ya me dijo que les había dado algunas indicaciones. Pero en lo que se refiere a mi tarea, ¿sí? Usted va a hacer va a escribir en las tarjetas, ¿sí? Una frasecita de miedo. Usted en el cuaderno tiene frases de miedo al empezar, ¿sí? También tiene frases intermedias. Escoja las mejores 5. 5 frases, y si no tiene, invéntese, busque, ¿sí? Cómo empezar un cuento
en 5 cartas tiene que hacer frases para empezar el cuento de miedo. Y las otras 5 frasecitas de intermedio de ese cuento de miedo. Cualquier, para que se inventen, ¿no? ¿Sí? Para que se inventen historias tenemos que poner eso. ¿Sí? ¿Sí está entendido, chicos? Eso es de tarea. ¿Sí? Eso es de tarea. ¿Sí? Hacer las cartas. Hacer las cartas. Ya les dije, todas las cartas tienen el mismo tamaño. Todas las cartas, tanto de lengua, de sociales, de naturales, de matemáticas, tienen el mismo tamaño. ¿Sí? Alguien me decía, yo no tengo cartulinas. Ya, no importa, hágalo. Tengo hojitas de papel bond. Hágalo en hojitas de papel bond. Si es posible, doble. Sí, si es posible, Lender, dóblale. Lender, dóblale una hojita de papel bond. No, profe, ya me compraron cartulina. Ah, chévere, qué bueno, me alegro mucho. Bien, mijo, entonces. Ya, entonces no hay problema entonces. ¿Sí? Ya. Recuerde, la portada va a ser el profesor Gerardo. Nosotros vamos a hacer con hermosa letra, ¿sí? En una cartita, ¿sí? Vamos a hacer en una cartita, en una tarjetita, todo lo que va en la frase de miedo. Al empezar, Profe, sí, Lender. hay que mandar los dos lados en la tarea. Claro, usted me manda las 2 fotitos, por ejemplo, las de cuentos, las de... Permítame otra vez. Mire, usted me tiene que presentar así 5 tarjetas, 5 cartas. ¿Sí? No le ponga separados, póngales un poquito más unidas para que cuando usted me mande la fotito yo pueda leerlas, a ver si están bien hechas. ¿Sí? Es decir, 5 Pero frases. también le mandamos, ¿Perdón? también le mandamos al otro lado que dijo el profe de artística. No, todavía no, eso todavía no. Bueno, el profe de artística les ha de revisar eso. Eso es deber de él. Yo lo que voy a revisar es esto, las frases. Solo las frases usted tiene que tomar la foto, ¿sí? Una fotito donde estén las frases y otra fotito donde usted está escribiendo esa frase. Si es posible, si es que usted puede hacerlo. Si no, mande bien bonito estas frases. Aquí le pongo 2, pero son 5, ¿sí? Y las otras 5 frases de intermedio, así mismo, ¿sí? Y eso me manda, por favor, eso me manda usted a la plataforma y también pega en su portafolio, ¿sí? Sí, pregunta. ¿Quién pregunta? Alce la mano. Pregunte. A ver, Nico. ¿Pero cuándo es este deber? Para el próximo miércoles. Ya le dicen, gracias. Ya, mijito, para el próximo miércoles, no se olvide. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces no se olvidarán, chicos, en lo que se refiere a las cartitas de lengua en este caso, ¿sí? Para hacerlas muy bien. Después tenemos también sociales y naturales. Sociales y naturales nos vamos a encargar nosotros mismos de hacer todas las tarjetas. Pero en cambio matemática y lengua se encargan de hacer la portada la profe Yaquita y el profe Gerardo, ¿no? ¿Sí? Acordaráse de ello. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, mis muchachos? Mis niñas hermosas. Sí está entendida la tarea, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Liz. Para el próximo miércoles. Sí, María Alejandra. ¿Y dónde vamos a saber cuál es el título? ¿Cuál es el título de qué, mi amor? Del cuento de terror. No. A ver, por eso es inventado ese cuento de terror, ¿sí? Mari, es inventado el cuento de terror
nosotros no vamos a ponerle ningún, porque con esas tarjetas podemos inventarnos muchos cuentos, ¿sí? Por ejemplo, si jugamos entre 2 personas, ¿sí? O entre 3 o entre 4, entonces hasta 5, cada una puede crear su propio cuento, ¿sí? Invitamos a otras 5 personas, ellos inventan otros cuentos, ¿sí? Enviamos todas las cartas el próximo miércoles. Las cartas de lengua. Sí, por Solo eso de enviamos lengua, todas sí. las cartas de lengua. Sí, toma fotito y me manda a la plataforma y al portafolio.